Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de ¿Quiénes somos oposición? Y de verdad que el día de hoy, pues el programa tiene un acento muy significativo para mí, para todos, para Jaime Guerrero, también mi compañero en la mesa, también, pero especialmente para mí, porque vamos a platicar con un señor a quien quiero, admiro, respeto, con quien tuve el privilegio de trabajar muchos años en Radio Fórmula, en las mesas de Ruiz Gili, y que bueno, se me hizo ya finalmente volver a platicar con él. Él es abogado, un hombre con una trayectoria académica impecable en el servicio exterior también de nuestro país. Él es un intelectual, un académico y un hombre que ha hecho mucho y trabajado mucho por su tierra, Guanajuato. Y aparte de todo, pues fíjense, es hermano José Luis Romero Hicks de Juan Carlos Romero Hicks. Es una familia de hombres talentosos, brillantes, estudiosos. Y me da mucho gusto, José Luis, qué padre que otra vez tengo la oportunidad de conversar contigo. ¿Cómo estás? Fíjate que el agradecido soy yo. La verdad estoy bien, bien y como dicen y de buenas, pero más por el privilegio de volver a platicar contigo. Qué bueno que se revivió, que nos encontramos hace unos Sí, días en un restaurante ahí de Prado Norte. sí. eh, y bueno, ya me contactó tu equipo y revivimos la intención. Ya habían tratado de contactarme. El que debe pedir disculpas soy yo porque en la época pospandémica, afortunadamente como problema de lujo, mi actividad profesional ha crecido mucho y eso me había no permitido fijar día y hora para que tuviéramos Claro. este encuentro. Pero gracias, estoy bien. Te Mi ves muy familia te bien, admira mucho. te ves súper bien. Me da Gracias, mucho gracias. gusto verte. A ver, Jaime Guerrero, pues comience usted, señor. José Luis, gracias por la entrevista y déjame empezar por un tema. Yo sé que tú, pues aparte de tus labores académicas, también tienes labores políticas, has tenido cargos importantes en el gobierno federal y seguramente estás siguiendo todo este proceso eh, que pasa en el país, ¿qué será? Estas reglas que está poniendo la oposición. ¿Cuál es tu punto de vista sobre estos acuerdos, sobre este entramado entre tres partidos y una serie de organizaciones sociales y políticas, José Luis? Bueno, mi, mi primera opinión, Jaime, es que me da mucho gusto que se le abra a la sociedad civil la posibilidad de participar en un proceso de selección de candidato electoral, aunque creo que legalmente estas precampañas son las precampañas que no son precampañas, pero me da mucho gusto que se le haya abierto la posibilidad en un país en donde las candidaturas independientes, recuerdo yo el litigio de Jorge Castañeda, que tuvo que llegar a instancias internacionales para que después de pasada la elección llegara una sentencia favorable a sus intereses. Pero vivimos en un país, Jaime, en donde las candidaturas independientes son más bien el hartazgo de la ciudadanía con los partidos políticos, como lo hemos visto, por ejemplo, en Nuevo León. Pero a nivel nacional, yo todavía no veo posibilidades de que un candidato independiente pueda llegar a la presidencia de la República por esa vía. Pero ahora con estos acuerdos que se están discutiendo, que se discutieron y se aprobaron por los partidos políticos PRI, PAN, PRD en la alianza Vamos por México, me da mucho gusto ver al Frente Cívico también ahí presente. Gran parte de la asesoría de la ingeniería electoral que se diseñó tuvo participación de académicos muy prestigiados y de ex titulares inclusive del Instituto Nacional Electoral. Entonces, mi reacción es que es muy positivo. Evidentemente, uno de los
de los riesgos al abrir un proceso totalmente a la ciudadanía es que de la noche a la mañana se te registren, voy a inventar una cifra, 500 interesados, que seguramente hay más de 500 personas en la sociedad civil, inclusive en los partidos políticos, que podrían calificar. Entonces, entiendo yo que de manera inexorable establecer algunos filtros. Eso explica lo que ha trascendido de las famosas firmas mínimas para poder contender, pero veo muy positivo el que se haya hecho el proceso. Ya la fórmula en particular, ya es una fórmula que tiene pros y contras. Voy a empezar por comentar, si me permites, Jaime, Adelante. uno de los temas que siempre es difícil es que usamos palabras de manera abierta, pero las aplicamos en contextos distintos, y me refiero al método de las elecciones primarias. Normalmente una elección primaria es aquella en donde el proceso de selección de un candidato para contender por un cargo de elección popular, la militancia de ese partido político, la militancia registrada de ese partido político, es la que finalmente tiene autorización para ir y votar en una elección dentro del proceso de un partido. Lo que se nos ha explicado y que ha trascendido es que todavía no saben exactamente cómo van a aplicar las primarias, pero al estilo de Va por México o Vamos por México, aparentemente va a ser un estilo distinto, no es la definición tradicional de elecciones primarias. Lo que entendemos es que la elección primaria va a ser entre los ciudadanos que se registren en una plataforma virtual para las firmas mínimas que se le establezcan a los interesados en competir. Entonces, es una especie de padrón entre apartidistas y entre militantes de varios partidos, y evidentemente uno de los retos es ver cómo filtras el que no haya manipulación de militantes interesados de otros partidos. Ese es uno de los grandes retos que tendrá que ser. Y finalmente, con el proceso que ha trascendido, al final de la tarde, previos otros filtros de otras encuestas, enfrentaremos a 3 contendientes finalistas, en donde habrá en cada uno de los 300 distritos electorales urnas físicas para votar, y ese resultado contará en estas elecciones primarias al estilo de Vamos por México, y ese resultado contará o pesará la mitad, el 50% de una encuesta nacional a población abierta. Entonces, pues me parece que vamos a tener que conocer más detalles, los niveles de confiabilidad, los niveles de error tolerado de las muestras, para poder analizar con mayor precisión los riesgos, pero en principio lo veo muy positivo. Déjame decirte la parte que no me gusta y que no me gusta como ciudadano. Hemos corrido el riesgo y yo como abogado, sobre todo, tengo una mayor sensibilidad. Uno de los principales problemas en los países en vías de desarrollo como el nuestro es el respeto al Estado de Derecho. Si no hay respeto al Estado de Derecho, si no hay un temor al Estado de Derecho sobre las sanciones del Estado de Derecho, lo que a mí me genera entre molestia y vamos a llamarle tristeza, es que la percepción generalizada en el proceso de selección de candidato a la presidencia de Juntos Hacemos Historia es que es una burla al Estado de Derecho del marco jurídico electoral. Y lo que vamos a presenciar es otra mofa del Estado jurídico, ahora por parte de Vamos por México. Si tú violas la ley o el espíritu de la ley para adelantar el posicionamiento de tus candidatos, la misma opinión pública ha venido presionando a Vamos por México, al PRI, PAN, PRD, para decirles, van retrasados en el proceso, tienen que avanzar más rápido.
cuando la ley dice que las precampañas inician la tercera semana de noviembre y estamos en junio? Entonces, la misma ignorancia del derecho ha volcado a la opinión pública a presionar ahora a Vamos por México a que si un error de mofarse de la ley por parte de Juntos Haremos Historia o Hacemos Historia, ahora la alianza opositora tiene que tomar un simulacro de llamarle a una cosa no por su nombre, pero pues como dice el dicho popular, si tiene alas blancas, si camina como pato y si dice cuacuá, pues es pato, ¿no? Entonces, esa es la parte que a mí me tiene un poquito decepcionado, porque yo hubiera esperado que se encontrara una fórmula para hacer otro tipo de ejercicio, pero que no fuera un ejercicio que obviamente es un ejercicio para seleccionar a la persona que encabezará a la alianza opositora en junio del 2024, para las elecciones de junio del 2024. Y entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar en noviembre? En noviembre, cuando inicien las precampañas, cada uno de los partidos, MC, que estoy seguro que, bueno, no estoy seguro, pero yo pienso que MC no irá en coalición con ninguna de las otras dos coaliciones, pero habrá un aspirante de MC, un aspirante de Juntos Hacemos Historia y un aspirante de la Alianza Opositora Va por México. Entonces, pues no sé qué va a pasar. La verdad es que creo que estamos metiendo al árbitro, al INE, entre las patas de los caballos y es difícil entender realmente cuáles van a ser las decisiones, pero desde un ángulo estrictamente jurídico, un escenario de riesgos que debemos de aceptar es que en las precampañas de la tercera semana de noviembre solo haya un precandidato válido y todos los demás estén inhabilitados por el INE porque violaron la ley desde junio del 2023, en unos ejercicios en donde, independientemente de que le cambiaste de nombre a quien estás eligiendo, en la sustancia de la ley, en el fondo de la ley, es obvio que quien gane en la alianza del gobierno y en la alianza opositora es la persona, hombre o mujer, que encabezará o que intentarán que encabece las boletas en junio del 2024. Entonces, imagínate este escenario hipotético, pero tiene cierta posibilidad, en donde inclusive los partidos podrían hasta perder su registro, en donde no solo enfrentemos un escenario de pérdida de registro, de inhabilitación de candidatos, sino también de los partidos. Entonces, estamos jugando con el fuego y estamos cayendo en qué va a hacer el árbitro y qué van a argumentar las denuncias que los representantes legitimados para ello presenten ante el INE. Pues por ahí va un poquito una primera pincelada, Jaime. Pero a ver, José Luis, lo que dices es muy importante, pero fíjate que lo que yo había escuchado al respecto, como tú bien sabes, no soy abogado, es que para que realmente se pudiera invalidar las candidaturas de estos aspirantes adelantados, sean del grupo de Morena o sean del grupo de la Alianza, el trámite es tan largo, pruebas, integrar expedientes, en fin, que quizá el resultado estaría saliendo después del proceso electoral de 2024. A mí me llamó mucho la atención esta versión, porque yo, te digo, coincido así de sentido común, sin ser abogada, insisto, con lo que tú planteas. Pero ¿cómo ves? ¿Sí daría tiempo para una sanción así de fuerte como la que tú planteas? Pues mira, Tere, al igual que tú, no lo sé, porque los tiempos legales están llenos de mociones suspensivas que pueden alargar los procesos. Y así le pasó a Jorge Castañeda para cuando el tribunal decidió, ya había presidente en México, ¿no? Entonces,
escucho perfectamente ese argumento. Pero recuerda que en varias entidades federativas, el caso de Colima, el caso de Michoacán, el caso de Guerrero, ya ha habido candidatos inhabilitados antes de las elecciones. Entonces, ya tenemos antecedentes en México en donde sí ha habido inhabilitación de candidatos previa a la fecha de la emisión del sufragio. Entonces, me parece que es un argumento válido, pero pues estaríamos quizá a expensas de la voluntad procesal del árbitro y del Tribunal Federal Electoral. Por eso yo digo que no estoy pronosticando, estoy simplemente delimitando en las hipótesis posibles Claro. un escenario de riesgo en donde podamos llegar, en donde los candidatos están inhabilitados, los partidos tengan que reformular rápidamente la sustitución del candidato. Eso no quiere decir que lleguemos a junio sin candidatos, ¿eh? Eso simplemente quiere decir que quienes estamos viendo ahorita, a decir del señor presidente de la República como las corcholatas, o a decir de Tere Vale como los aspirantes, Sí. Que ninguno de esa lista pueda llegar porque ha sido inhabilitado él o ella, y en cuyo caso se tendría que reponer el proceso rápidamente para que en febrero del 24 tengamos ya, de acuerdo al marco legal electoral, pues los candidatos legalmente válidos. A Entonces, ver, nomás lo déjame, solté ahí para que nos divirtamos un poquito, Tere. Claro, mucho. eh, déjame decirte, José Luis, una de las razones que arguye Sergio Aguayo para salirse pues, de este grupo técnico es el predominio de los partidos. Y te voy a decir aquí, y tú lo sabes, y lo sabemos todos, junta 150,000 firmas, o 200 o 300, Sí, y te voy a decir que si no tienes, pues, 1 millón, 2 millones de pesos para juntar 150,000 firmas, no las vas a juntar. Sí, firmas no son votos, además de eso. claro. Entonces, dice, esto es un predominio de los partidos, porque si tú ves, pues, ¿quiénes son los candidatos independientes? Bueno, Gustavo de Hoyos ha dicho que quiere ser candidato. Muy Él a bueno, lo por mejor cierto. tiene dinero para hacerlo. La gente de los partidos, pues probablemente también, además tienen el apoyo de sus partidos, muy, muy seguramente. Pero dice Sergio Aguayo, pues es que lo que estamos viendo es el control de los partidos. No va a ser un verdadero proceso ciudadano. ¿Qué opinas de eso? Que no tiene razón, mira. Bueno, a ver, en una parte sí tiene razón. Y déjame darle a Sergio un argumento adicional. Una de las grandes diferencias entre un sistema presidencial como el nuestro o presidencialista como el que tenemos hoy, vis a vis un sistema parlamentario, es que para llegar a ser jefe de gobierno en un sistema parlamentario necesitas una carrera política, necesitas haber estado en un partido, o si eres independiente, necesitas haber sido electo y reelecto con un currículum para que entre pares la mayoría te nombre primer ministro de este país hipotético que estoy señalando con un sistema parlamentario, como jefe de gobierno. No como jefe de Estado, porque como bien sabemos, los jefes de Estado hay desde la realeza española o británica, o los jefes de Estado, o en el caso de Francia, que es un presidente, ¿no? Además del primer ministro. Entonces, o en India, que hay un presidente y hay un primer ministro. Entonces, uno de los grandes argumentos sobre el sistema presidencial es que con plena frescura, una persona de la calle puede aspirar a ser primer mandatario del Poder Ejecutivo. Es una de las grandes ventajas que se señalan sobre el sistema presidencial por encima del sistema parlamentario. El francés es un poco diferente porque es un híbrido entre los dos. Pero siendo realistas,
bueno, ese caso, por ejemplo, de Obama en Estados Unidos, que de ser, claro, un senador, pero relativamente desconocido, en cosa de 90 días, pues ya estaba posicionado y ganó la presidencia de la República, e inclusive hizo una campaña con aportaciones de $100 vía Internet, renunciando al subsidio de gastos federales que le otorgaba el sistema electoral estadounidense. Entonces, creo que Sergio tiene razón porque le quita esa frescura, en principio, ¿no? Le inhibe, mete un filtro, parafraseando lo que tú dices que dijo Sergio, que no lo leí, es, bueno, no cualquiera a la calle tiene que tener dinero para juntar 150,000 firmas. ¿Dónde no estoy de acuerdo? Fíjate que el día de hoy hay influencers que si quieren aspirar a la presidencia de la República, tienen más de 150,000 seguidores. O sea, realmente hoy en día, una persona de la sociedad civil que queremos no solo que llegue a ganar esta contienda de Va por México, sino que sea una persona competente, experimentada, con capacidad para gobernar y con cualidades que permitan atraer la confianza ciudadana y recauden votos en junio del 24. Siendo realistas, en la Realpolitik, como se dijo hace rato, pues hay muchos influencers que tienen millones de seguidores y que no serían capaces, creo yo, de gobernar un país como México. Pero sí van a ser capaces de recaudar, por dar la cifra que tú diste, 150,000 firmas. Hoy en día, después de ya más de una década de redes sociales activas, en fin, me parece que si un ciudadano no puede recaudar 150,000 firmas, la verdad no tiene nada que hacer en una contienda como estas. Ahora, dicho eso, no es el único candado. No, El, no es. el segundo candado es debatir, es exponerse, es hacer propuesta, que por cierto es otra violación de la ley. En esta época pre-campañas, se supone que no se puede ser llamado al voto y se supone que no se pueden hacer propuestas. Entonces, va a ser muy interesante ver cómo arman ellos debates en donde no va a haber propuestas, porque si hacen propuestas, seguramente alguien los denunciará, presentará ante el INE una queja, porque están haciendo propuestas de gobierno en un proceso de selección de aspirantes a la presidencia de la República Mexicana. Entonces, pero bueno, hay un segundo candado que son estos debates. Luego hay un tercer candado. Y el tercer candado son 3 encuestas. Unas telefónicas, otras a domicilio, otra por internet, para escoger a los 3 finalistas. Entonces, ya de una lista, voy a inventar una cifra de 50 que lograron las 150,000 firmas y que hicieron los debates, se va a tener que reducir a 3, según entiendo yo, de lo que se está aprobando. Y ya después de esas 3 vendrán otros debates regionales. Y en esos debates regionales, finalmente, terminarán en las famosas elecciones primarias a la mexicana o a la Va por México y en la encuesta a población abierta que serán promediadas con un peso de 50% cada uno. Entonces, creo que Sergio tiene razón y yo en parte le reconozco, pero ya hoy en día, si no tiene 150,000 seguidores, bueno, ¿cuántos seguidores tienes, Tere? Pues 90,000 no me daría para eso. No me daría. En fin, Okay. mira, pero yo creo que son códigos totalmente distintos, un poco siguiendo la idea que te planteaba Jaime. No sé, quizá por mi experiencia o nuestra experiencia también aquí en el canal de Jaime y mía, una cosa es tener seguidores, una cosa es tener likes y otra cosa es todo el proceso que implica darle tu firma. Tienes que presentar tu tarjeta, tu credencial del INE, ¿sí? Foto. Tu foto, en fin, a una persona pues que a lo mejor no es la persona por la que vas a votar.
Y aquí te digo, volviendo a lo que te decía Jaime, a lo mejor, bueno, pues llega Jaime y me dice, oye, pues yo quiero ser candidato. Y le digo, bueno, pues órale, te doy mi credencial y dime dónde firmo. Hay una aplicación, supongo, con la que se Sí. va a poder hacer esto. Pero eso no quiere decir que a la hora de la hora yo vaya a votar por él. Mira, a mí lo que me parece es que los partidos PRI, PAN, PRD pusieron una serie de obstáculos, tú lo has detallado magistralmente, que primero las firmas, que luego las encuestas, que 3 encuestas, pero que luego que es que las primarias, y luego que de esos van a salir 3, y en fin, es un proceso tan complicado. Cuando yo siento, José Luis, me gustaría mucho conocer tu opinión por toda la experiencia que tienes, que más bien deberíamos de facilitar, no de obstaculizar la llegada de candidatos, pues para justo cumplir con esa promesa que ha hecho la oposición, en el sentido de que serán candidatos ciudadanos. La gente está harta de los partidos de PRI, PAN y PRD. Entonces, mira, no sé, te pongo el ejemplo de Germán Martínez, que también ya dijo Ya que dijo que no. sale, que ya dijo que no. Sí. Pues yo comprendo, porque no es descabellado pensar que PRI, PAN y PRD, pues realmente le metan ahí un apoyo económico. Y como nada se fiscaliza, nadie sabe cuánto gana Adán Augusto en la cadena de espectaculares que tiene en todo el país, o la señora Sheinbaum con es Claudia, o en fin, pues como nadie le importa la ley, pues seguro le meterán una lanita para que salga gente de los partidos. Me parece un error estratégico muy, muy importante. La gente no la veo ilusionada, digamos, con el procedimiento, pero no sé cómo lo veas. Ojalá me equivoque. Pues ojalá y te equivoques porque sí, no, sí me gustaría a mí ver, quizás 150,000 son demasiadas, ¿no? Ahora, firmas me refiero. Hay que recordar que cuando tú endosas con el procedimiento de la credencial de elector y todo, eh, a alguien, pues solo tendrías la disyuntiva de votar por ese alguien o alguien más hasta el final, cuando de la lista, yo tengo una lista por aquí que levanté el otro día de suspirantes, Ah, no, que suma 29. sí, Eh, y luego escuché que Germán Martínez en un programa de televisión también mostró su interés, entonces ya son 30, él no lo traía yo en mi radar. Entonces yo tengo una lista de 30 suspirantes a la presidencia, eh, entre los cuales, como tú sabes, está mi hermano Juan Carlos. claro. Lo hemos entrevistado acá con mucho gusto, además. Y y es difícil encontrar el justo medio, como lo dije hace un ratito, en que se registren 500 personas y entonces se hace inadministrable el proceso. Entonces, yo creo que lo que yo pienso es que hoy en día, con redes sociales y todo, es imposible llevarlo, por ejemplo, en un ejemplo de reducción al absurdo, de decir simplemente va a haber mesas de registro en 300 distritos, llegue usted con su credencial de elector y llene un formulario con su nombre, correo electrónico, teléfono de casa, teléfono celular, comprobante de domicilio y credencial de elector y usted podrá competir. Porque entonces, imagínate, es un ejemplo de reducción al absurdo, pero imagínate un Sí. proceso donde se te registren 10,000 personas. Este, entonces, los candados son inevitables. Eh, estos que nos acaban de anunciar son los idóneos, no lo sé, no lo sé, pero tengo entendido, Tere, para empezar, no fueron diseñados por los partidos políticos. Fueron diseñados por asesores, es lo que yo entiendo, ¿eh? Puedo estar Sí, equivocado. sí, sí.
pero estuvo participando Federico Reyes Heroles, a quien yo estimo y quiero mucho y respeto mucho. Estuvo involucrado Leonardo Valdés, expresidente del INE. Estuvo involucrado pues este Frente Cívico Nacional. Entonces, porque si tú recuerdas, originalmente el acuerdo político al que se llegó era que el PRI llevaría mano libre para seleccionar candidatos de la alianza en Coahuila y en el Estado de México, a cambio de que el PRI llevara mano para seleccionar candidatos a la presidencia de la República y a la Ciudad de México. Entonces, esto que nos están anunciando rompe con el acuerdo anterior y eso creo que tiene cierta validez política, porque está mostrando, en mi opinión, que los partidos, independientemente de que ya se habían puesto de acuerdo, de quién definiría el método, quién llevaría mano en el método, no tanto la selección del candidato o la candidata, ese acuerdo ya se rompió. Y hay un nuevo acuerdo que tiene dos fases. Uno, invitar a interesados de la sociedad civil. Y segundo, escuchar métodos propuestos por la sociedad civil, en este caso representados por el Frente Cívico. Desafortunadamente, esta plática nos cae todavía sin el lujo de detalle necesario para poder opinar con mayor contundencia. Sí. Pero sí te escucho. A mí, a ver, yo puedo endosar lo que tú dijiste también, pero creo que también hay que ver la otra cara de dónde venimos y si haces un proceso totalmente abierto, aunque suene muy bien, se te puede la realidad te puede desbordar, ¿no? Hace siglos, en la República Romana, solo votaban los ciudadanos en un estadio. Y era porque no había otra, también la realidad se imponía. Y entonces no dejaban votar a los menores de edad, a las mujeres, a los esclavos. Y en la plaza, en el estadio público, era gobierno por asamblea, ¿no? Entonces, esa era su realidad hace 2000 años. Es Oye, la de López Obrador, se parece mucho a la de López Obrador en todo, hasta en las mujeres. entonces, sí te escucho y sí comparto también tu preocupación. A mí me gustaría que personas del talante y del talento de Germán Martínez reconsideraran, porque creo que, por ejemplo, una persona como Germán nutriría mucho la calidad de los debates. Mira, ahí está Demetrio Sodi. En fin, hay ciudadanos pues que tienen interés, pero se ve muy difícil, José Luis. Es como una carrera de obstáculos, ¿no? Y Pues a lo mejor hay que iniciar 5,000 firmas, algo, pero alguien tiene que decir hasta un monto. Quizá lo que nos molesta es la cifra de 150, ¿no? pues si quería Marco Cortés 1,000,000. No, bueno, eso era ridículo, ¿no? Eso era ridículo. Pero sí, quizá 150,000 son demasiadas. Yo creo que si Tere Vale, que ha sido candidata a la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, subiera en su tweet, busco endoso para registrarme. No tienes que prometer votar por mí, pero para registrarme, no, hombre, yo sería el primero ahí en endosar Eso, a Tere Vale. José Luis, eso. A ver, José Luis, déjame seguir con Germán Martínez. Germán dice varias cosas. Uno, dice, no estoy de acuerdo con el método. ¿Por qué no estoy de acuerdo con el método? Porque no se sabe si es encuesta, si es debate, si son firmas. Lo vamos a saber, espero, cuando termine la reunión en el hotel donde están los partidos, el comité y en este momento. Sí. Pero en ese sentido, Germán tiene razón. O sea, ¿qué es esto? Segundo, dices, no permite la participación plural. Yo no sé ahí a qué se refería bien a bien, pero supongo, y aquí es una interpretación mía, por supuesto, que se refería a que los aspirantes de partido llevan mano. Y llevan mano por una sencilla razón.
porque pues Santiago ha estado haciendo ruido, Xóchitl también, Lili Téllez, Enrique de la Madrid, Beatriz, bla, 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 bla. Entonces, pues si tú eres un político, pues que crees que puedes aportar algo, vamos a suponer, no te lo deseo, por supuesto, que tú digas, oye, pues sí quiero, yo me voy a apuntar, ¿sí? Que tú te apuntas. Pues ya llevas una desventaja real sobre los demás, porque los demás, pues ya llevan meses. Y tercero dice, y tercero de lo que dice Germán, es una cosa muy interesante, porque él dice, yo no me voy a someter a las cargadas empresariales, ¿sí? A los sindicatos con dueño, ¿sí? O personeros electorales. Es una, pues yo la leo como una acusación de los que pueden estar detrás de estas campañas. Entonces, yo también estoy de acuerdo contigo, ojalá que reconsiderara, pero lo que está diciendo, pues es algo muy duro y estoy citándolo textualmente, tratando de dar el contexto que él le dio, o sea, pero bueno. ¿Qué dices de esto que dice Germán? Germán no es de ninguna manera alguien que se exalta o que se inventa cosas. Yo no lo he visto así nunca. Pues mira, mi primera reacción es que eh, su, su conclusión de anunciar que no está de acuerdo con el método y al mismo tiempo decir que no conoce los detalles es contradictorio. Creo que se adelantó. Debió haberse esperado a mañana o pasado mañana, pero descalificar ex ante un proceso del cual no se han dado todos los detalles me parece prematuro y contradictorio. Y raro porque Germán es es un gran polemista y un hombre que, Claro. sí, muy versado, ¿no? Ahora, respecto a este tema de que si el candidato de la sociedad civil, con respaldo de algunos empresarios, va a tener apoyos y de sindicatos y pues es una conjetura que habrá que probar o que habrá que desmentir, pero como es hipotética, pues solo se le puede responder con un argumento hipotético. ¿Y qué pasa si hay más de un empresario que quiere competir? Y no solo es, hemos hablado, por poner nombre y apellido, de Gustavo de Hoyos, a quien yo conozco, quiero y respeto mucho también. Creo que es un poquito muy temprano y yo repetiría lo que dije. Ojalá Germán reconsidere porque él le daría, creo yo, mayor calidad a los debates, pero sí parecería como que su descalificación es que en el fondo no quiere. Este, es mi impresión, ¿no? Espero equivocarme, pero es una lástima, repito, que él desde ahorita, antes de conocer los detalles, esté pasando juicios sobre un método que todavía no conocemos en detalle y que él no creo que nadie de nosotros puede juzgar a fondo hasta no tener por lo menos 24 horas para analizarlo, ¿no? Oye, José Luis, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, pues la diversidad que hay en tu familia, porque Juan Sí. Carlos Romero Hicks, bueno, fue gobernador de Guanajuato, ha sido legislador, en fin, del PAN. Y Sí. mi querido amigo José Luis Romero Hicks, pues tiene una trayectoria. Les quiero decir que José Luis fue, por ejemplo, director del Banco de Comercio Exterior, con una gestión muy importante en el sexenio de Fox, pero siendo tú priista, ¿cómo ves al PRI en este momento? Fíjate que yo me atrevería a decir lo que queda del PRI, gobernando solo 2 estados de la República, con un líder que ha sido pues muy cuestionado por distintos momentos, digamos, en donde pues no ha logrado más que dividir a los propios priistas.
¿cómo estás viendo como priista lo que está pasando en tu partido, José Luis? Primero déjame platicarte una anécdota. Sí, Eh, yo trabajé, efectivamente yo milito en el PRI. Actualmente soy el presidente de la Fundación Colosio en Guanajuato. Y en la década de los 90, cuando Vicente Fox ganó para ser gobernador, el gobernador electo Vicente Fox invitó a dos priistas, uno para ser secretario de Planeación y Finanzas, que fui yo, y otra, una mujer, Marielena Morales, para ser secretaria de la Contraloría. Y en su visión, que no es difícil de leer entre líneas, era que quien maneja el dinero y quien revisa el dinero sean militantes de otros partidos. Creo que, por cierto, durante esa época me pude entrevistar con Giovanni Sartori, este autor de Columbia, que en una cena en la Ciudad de México me dijo, oiga, pues usted es el primer integrante de un gobierno de coalición en México. Y le dije, técnicamente no, porque los gobiernos de coalición se negocian con los partidos y yo acepté esta posición a título personal y no como representante del PRI. Yo soy un priista financiero, vamos a llamarle así, pero no sí. soy un representante del PRI en la cartera del gabinete legal. Entonces, pasaron los meses y a nivel de chiste, y lo voy a decir aquí a nivel de chiste, pero durante un evento de corte casi académico, vinieron del gobierno de Canadá con el gobierno de Guanajuato y el ministro de Finanzas de Canadá, que también era de otro partido que el primer ministro en su momento, me dijo, oiga, ¿y usted cómo ve? Más bien yo le pregunté, oiga, ¿cómo fue el proceso para que usted, que es de otro partido que el primer ministro, aceptara la cartera de finanzas? Y me respondió, es que en el partido gobernante no existe ese tipo de talento. Entonces, pues, entonces le dije, pues yo creo que el gobernador Fox estaba pensando lo mismo, querían un financiero guanajuatense y más que el partido, quiero yo pensar el talento, pero fue una época interesante. Ahora, regreso a tu pregunta. Mira, el PRI, mi abuelo fue del grupo fundador del PRI, en el final desde los 20. Yo vengo de una familia eminentemente priista, pero bien has tú señalado que mi hermano Juan Carlos decidió no participar en política partidista hasta que el PAN lo invitó para ser candidato a gobernador. Y parece cosa curiosa y poco conocido, pero mi hermano fue candidato externo del PAN a la gobernatura de Guanajuato. Él se hizo panista ya siendo gobernador, pero el día que fue electo era un candidato externo con el apoyo del PAN. Y ganó, bueno, Juan Carlos siempre le ha ido muy bien. Cuando fue electo senador, no solo ganó en nuestro terruño, que es la capital, sino en los 46 municipios de Guanajuato, Sí, ganó sí. en todos los municipios. Y eso le ha dado a él pues una ascendencia y presencia muy importante entre senadores del PAN, entre exgobernadores del PAN, porque también cuando fue electo gobernador, no solo ganó en la capital, sino ganó en todos los municipios. Inclusive en municipios en donde el PRI ganó en esa elección la presidencia municipal, dando un voto diferenciado. Como tú bien lo dijiste, Tere, el PRI está atravesando por un terrible proceso de desgaste. Me parece que el punto de partida, y muchos estamos eh, con agravios con la actual dirigencia del partido. Yo creo que el principal agravio, por ejemplo, y aquí te hablo ya más bien como guanajuatense, es que en Guanajuato el grupo que dirige al partido en la presidencia no es de Guanajuato. Ah, caray. Es una dirigencia de una persona nacida, crecida y que fue diputada en otro estado antes de ser presidenta del PRI local. Entonces, hay un desánimo, sobre todo entre las mujeres priistas de Guanajuato, no entienden, claro que se apoya que sea una mujer la dirigente,
Entonces, en Guanajuato hay un desánimo generalizado y después de 31 años de gobiernos panistas, la manera en que se manipuló el proceso de selección de dirigencia estatal le sumó a los agravios históricos del prismo guanajuatense, y tengo entendido que hay otros estados con los mismos agravios. El otro agravio que creo que nos afecta a todos es la extensión del mandato de la actual dirigencia nacional. El término concluía en agosto de este año. El proceso electoral iniciaría, como lo dijimos hace rato, en la tercera semana de noviembre. Entonces le correspondería a la nueva dirigencia hacer las negociaciones y lo que haya que hacer a partir de septiembre de este año. Y no fue así. Como sabemos, se extendió el mandato, se llevó a tribunales y los tribunales le dieron la razón al Consejo Político que extendió el mandato de la actual dirigencia. Pero tengo un buen amigo que dice que no se puede gobernar bajo sospecha, y yo agregaría que tampoco se puede dirigir bajo sospecha, ¿no? Entonces, desafortunadamente, el prismo nacional no solo ha perdido posiciones y solo Durango y Coahuila tienen el signo del PRI, sino que también hay un desánimo entre expresidentes nacionales del PRI. Es un diálogo sordo, hay una imposición, hay un control absoluto. Y bueno, lo que hemos visto en los últimos días que ha sucedido en el estado de Hidalgo, pues es para espantarse, ¿no? Claro. El fin de semana renunciaron la mitad de los presidentes municipales electos por el PRI, renunció los diputados del PRI, el exgobernador renunció al PRI. Son símbolos muy malos, y creo que el PRI o retoma, la única parte positiva que le veo es que hace unos días el presidente del PRI declaró que no perseguiría la candidatura a la presidencia de la República, y lo cual me parece muy positivo. Hombre, claro. Porque el control que tiene la actual dirigencia sobre todas las dirigencias de las entidades federativas es total y absoluto, independientemente de la legitimidad hacia abajo de la militancia en cada entidad federativa, como ya describí el caso de Guanajuato. Entonces, creo que eso es positivo, pero evidentemente pues hay mucha sospecha de para qué tanto poder al interior del partido, pero la única parte positiva que le veo es que aparentemente la alianza Vamos por México va en serio. Y el escenario más probable para el 2 de junio del 24 es un escenario de elecciones a la presidencia de la República con un máximo de 3 candidatos o candidatas. Y eso lo veo muy, muy bueno, para, pues, para que haya una contienda y tenga la ciudadanía la posibilidad de contemplar una alternancia como realidad, aun cuán difícil se vea el día de hoy. Muy bien. Bueno, por mi parte, José Luis, nada más agradecerte. La verdad, gracias por tus comentarios, sobre todo comentarios informados. Ya empiezan a salir claramente ya empezó a difundirse cómo van a estar las reglas. En fin, como tú dices, nos agarró la entrevista antes de conocerlas cabalmente y pensarlas. Entonces nos vemos mañana para hacer. No, no es cierto. No, Bueno, y agradecerte, eso me José Luis, daría tu mucho tiempo gusto. y tus comentarios, José Luis. José Luis Romero Hicks, me quedo con ganas de platicar contigo de muchas cosas. Les quiero decir que por el tiempo que tuve el privilegio, como decía, de trabajar con el licenciado Romero Hicks, pues es un experto en temas financieros, en temas económicos. Me gustaría mucho que aceptaras una entrevista para hablar de cómo ves en este momento del superpeso, de unas tasas de interés por el cielo, cuál es el horizonte, digamos, para México en los próximos meses,
el próximo año. Y también les quiero decir que José Luis Romero Hicks es un hombre que sabe mucho del tema de vivienda. Y yo creo que es otro tema importante que ojalá, José Luis, Sí, cómo no. y aceptes venir con nosotros para hablar de esto. Y el tercero que te queríamos plantear es el tema de Guanajuato. ¿Qué está pasando con la violencia en Guanajuato? Tú que vives ahí, tú que pues tienes, pues, no sé, un conocimiento y una experiencia de un político y un académico. Yo creo que es muy interesante conocer tu lectura sobre la violencia en Guanajuato. Pero ahí nomás te lo dejo de tarea, mi querido amigo. Hay otro tema, ¿te acuerdas? Claro, el libro Contra la Oscuridad que el licenciado Romero Hicks me hizo el favor de invitarme a escribir ahí un capítulo sobre el tema de corrupción. Claro que sí, Sobre la psicología de la corrupción. así No, es. pues, fuimos colaboradores no solo con Eduardo Ruiz Gili, sino que también en este libro con Mario Velasco Torres de la Vega. Y bueno, pues es uno de los ejercicios que me atan y me unen a Tere Vale. Aquí no solo yo, sino mi familia admira, estima muchísimo, Tere. Pues estamos correspondidos. Chemi es una señorona. Lo que pasa es que cada vez me preocupo, cada vez que la veo se ve más joven. Entonces, entonces sí digo, ay caray, ¿qué está pasando? Tiene otros parámetros de envejecimiento. Y le mando un beso a toda tu familia, mi querido José Luis, Gracias. y seguiremos en contacto. Ojalá nos visites pronto nuevamente. Yo me pongo de Sí, acuerdo con tu equipo. hasta Claro que sí. luego. Gusto en Muchas saludarte, gracias. Jaime. Nos vemos, Tere. Igualmente, hasta Hasta luego. pronto. Adiós. El maestro Adiós. José Luis Romero Hicks, aquí en Quiénes Somos la Oposición. Gracias. Bye.